prácticamente o dejando solamente 3 puntos del programa para el examen final de la parte que más preguntaría, ¿verdad? Que esa sería la del punto número tal vez 10 y 11, pero estaba viendo que de los restantes puntos ya solamente tenemos un punto que tal vez me llevará 3 clases, que es el protocolo, y las demás, los demás puntos pues que nos llevarán tan solamente creo que una clase por punto. Hoy estaría terminando el punto de la función notarial, que vamos a hablar de la seguridad, valor y permanencia. Quiero comentarles, compañeros, que primeramente Dios, entre sábado y domingo termino de calificar. Ya me faltan pues más o menos como 100 exámenes. De los 589 exámenes que tenía, ya me faltan, creo que si no estoy mal, califiqué ya 475, 480 por ahí, más o menos. Me estarán faltando unos 100 exámenes, así que primeramente Dios, si termino el fin de semana, el día lunes por la tarde estaré pidiendo favor que me pasen los cuadros, chequeo sus notas, y primeramente Dios, lunes después de terminar mi clase y de chequear las notas, les estaría yo entregando a ustedes sus notas correspondientes al primer examen parcial. Dicho esto, compañeros, también quiero comentarles, como les dije, vamos a ver el tema hoy de la fe pública. Espero que comentemos, que platiquemos, y al terminar el tema de la fe pública pues estaríamos terminando nuestras clases. Tengo 165 alumnos conectados de las 2 secciones. Creo que sí es muy poca la cantidad. Sé que también el día de hoy hubo, no sé si se enteraron, pero hubo algún problema en nuestra facultad para los profesores que estaban dando clases presenciales. Se fue la luz, creo que hubo un estallido de un transformador, y entonces cancelaron las actividades tanto docentes como administrativas, y por ese motivo pues se suspendieron las clases. Entonces nosotros vamos a trabajar el día de hoy, que gracias a Dios estamos en la virtualidad en este momento, y entonces por ese motivo es que les estoy comentando de la clase, ¿verdad? Bien, el punto, ¿se recuerdan ustedes? El de la función notarial. Para hacerles un rápido recordatorio, vimos la función notarial, las actividades que desempeñaba el notario. Terminamos de ver toda la función legitimadora, función calificadora, todas esas funciones que el notario tiene que hacer en el tema de su actividad notarial. Pero dentro de la función notarial también tenemos 3 finalidades. ¿Cuáles son esas finalidades? Se los digo, ustedes están en clase, 175 alumnos ya, pues les digo a ustedes y se los comento. Esta puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es en la opción correcta? ¿Sí? En la opción correcta encontrará usted, ¿sí?, reunidas las 3 finalidades de la función notarial, que es la seguridad, que es el valor y que es la permanencia. Pero también puedo preguntar en el tema de falso y verdadero, también puedo preguntar en el tema de la seguridad, ¿verdad?, el tema del valor y el tema de la permanencia. Cuando hablamos de este tema de la finalidad de la función notarial, hablamos de la seguridad. Recuerden ustedes que yo siempre les dije el primer día de clases que el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil lo iba a repetir, iba a ser repetitivo este tema de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica, y que lo iba a repetir muchas veces. Y el día de hoy también lo repito. Recuerden ustedes que dentro de los principios que informan al derecho notarial está la seguridad jurídica. Dentro de las características que informan al derecho notarial también se encuentra contenida la seguridad jurídica, la certeza jurídica, porque dice la característica que confiere certeza y seguridad jurídica a todos aquellos hechos y actos que el notario solemniza en los instrumentos públicos. Igual manera, cuando hablamos de los principios, hablé de la seguridad jurídica, y hoy como finalidad de la función notarial tenemos también la certeza y seguridad jurídica. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos hablando de la actividad preventiva? Yo les hablaba a ustedes que lo que se busca, digamos, desde el tema de punto de la Constitución, constitucionalmente, ese rango constitucional que tienen esas normas, lo que se busca, nosotros los notarios tenemos la seguridad jurídica, ¿sí?
porque la seguridad que debe de prestar el gobierno, que debe prestar el Estado a todos sus ciudadanos, ¿sí? Esa es la seguridad, ¿verdad? O sea, la seguridad de la persona, pero la seguridad jurídica nos corresponde a nosotros, los notarios, que tenemos esa certeza y esa seguridad jurídica, y entonces también como finalidad de la función notarial, es la certeza y la seguridad jurídica. En el tema de la actividad preventiva, yo les decía a ustedes que pues la certeza que se busca en el tema de la actividad preventiva, la certeza jurídica, yo les decía a ustedes que a nosotros de manera inmediata, a cualquier persona que buscamos a un notario para que documente, para que cristalice en el instrumento público la declaración de voluntad, lo que nos interesa es más lo inmediato, de que se traslade el dominio, de que haya certeza, de que haya seguridad jurídica. ¿Para qué existe el registro de la propiedad? ¿Para qué existen los registros? Para que se puedan inscribir ahí y puedan dar certeza jurídica a todos esos instrumentos públicos que el notario fracciona. Puede ser un acta notarial, pueden ser documentos privados con firma legalizada, o pueden ser también las escrituras públicas o las escrituras matrices. Esa es la seguridad jurídica de la finalidad que tiene la función notarial. También tenemos el tema de la seguridad, ¿sí? Y luego tenemos el tema del valor. El valor es de la función notarial, es que sus instrumentos públicos, los instrumentos públicos que el notario fracciona, pueden ser oponibles ante tercero, dentro y fuera de la República de Guatemala. Aquí es la importancia, compañeros, de la extraterritorialidad de la función notarial. Aquí es la importancia que tiene el notario guatemalteco, que puede y está facultado de acuerdo a la ley del organismo judicial para que pueda fraccionar instrumentos públicos fuera del extranjero. Si ustedes quieren, con el único ingrediente o con el requisito, ¿verdad?, que no podemos evadir, es que el documento que se fraccione en el extranjero debe de tener o surtir sus efectos en Guatemala. Pero ese valor que puede ser oponible ante terceros, ese valor que podemos nosotros los notarios fraccionar un instrumento público fuera de la República de Guatemala, pues lógicamente es de la función notarial. A nosotros los notarios se nos permite, porque la ley del organismo judicial lo dice, se nos permite que podamos fraccionar el instrumento público fuera de Guatemala en una hoja de papel bond tamaño oficio, en una hoja de papel bond tamaño carta, y al fraccionarlo, una vez llegado a Guatemala ese documento, lo protocolizamos de acuerdo al artículo 64 del Código de Notariado, que son las actas de protocolización, y ya le damos la certeza y le damos la seguridad jurídica de un instrumento público que ha sido fraccionado en el extranjero. Las formalidades, los requisitos, las solemnidades que nosotros debemos de cumplir para con estos instrumentos públicos, pues van a estar reguladas en el Código Notariado. Nos vamos a sujetar, va a haber sujeción por parte del notario al cumplimiento de los requisitos y formalidades que el Código Notariado nos lo dice, ¿sí? Si vamos a Brasil, si vamos a Italia, si vamos a la China, a Japón, pues lógicamente tenemos que entender que el Código Notariado, la ley del organismo judicial, la Constitución Política de la República, la ley de extranjería, y posiblemente se me olvidan algunos más de señalar, establecen que el idioma español para Guatemala es el oficial y es el obligatorio. Entonces, si vamos a Italia, si vamos a cualquier otro lado donde no se hable el idioma español, el documento debe de ser redactado en idioma español, y a falta del conocimiento del idioma español por parte del otorgante o los otorgantes, se hará el notario auxiliar de un intérprete y de un traductor para que pueda comparecer en el instrumento público, y eso es precisamente el valor que nos está dando, ¿sí? Ese valor que tiene el instrumento público, ese valor que va a tener la función notarial. ¿Por qué decimos ese valor? Porque nuestra función notarial, así como lo dice la ley, nuestra función notarial es que podemos llevar esa función notarial fuera de la República de Guatemala y puede ser oponible ante terceros, ya sea dentro o fuera de la República. ¿Sí? Se recordarán,
siempre les enseño esta hoja de papel sellado especial para protocolos. Esta hoja no la vamos a poder sacar nosotros de la República de Guatemala, y por eso la ley lo que nos permite es que podamos llevarla fuera de Guatemala, que nosotros podamos faccionar el documento, la escritura, y al traerla a Guatemala la protocolizamos, ¿sí? la insertamos, artículo 64 del Código Notariado, la guardamos, la conservamos, y con eso pues lógicamente vamos a entender y vamos a saber que nosotros podemos, con este valor de la función notarial, pues cumplir con las finalidades de la función notarial. ¿Sí? Bien, si no tienen, Jaira preguntó, ¿verdad?, el artículo, pero los compañeros ya me lo hicieron. Bien, Country Cars, ¿no? Sí. Situación de un contrato de compraventa en Estados Unidos en documento privado. Recuérdense, compañeros, que en documento privado no podemos hacer una compraventa. El mismo registro de la propiedad, y creo que cuando hablé del registro de la propiedad se los comenté y se los dije, que el notario, que las oficinas públicas no aceptarán instrumentos, ¿sí?, que sean catalogados como solemnes, que consten en documentos privados. Tiene que ser en escritura pública como requisito para su validez. Posiblemente el compañero, cuando pregunta de este caso de los Estados Unidos, tal vez es porque yo hablo del documento privado. Pero déjenme ver si tengo por aquí. No, pero en la siguiente clase, cuando sea virtual, en la siguiente clase les enseñaré un documento protocolizado. La protocolización pues significa que en estas hojas de papel sellado especial para protocolos, yo la voy a insertar aquí entre estas hojas de papel sellado de protocolo, ¿sí? Entonces, al insertarla aquí, me voy a permitir yo, al cumplir con el artículo 64 del Código Notariado, ya vamos a ver el siguiente semestre y van a ustedes a hacer una subprotocolización. Entonces, lo que se hace es el documento, ¿sí? El documento, la escritura pública se hace en hoja de papel bond, ¿sí?, tal y como se lo había dicho. Aquí el Country Cars me dice que no se puede sacar el protocolo, no lo pueden sacar. La ley, artículo 25, 26, por ahí 27, dice que para los efectos, nosotros, si nos vamos por menos de un año, ¿sí?, debemos dejarlo con otro notario, y si nos vamos por más de un año, el protocolo o el registro notarial debemos de entregárselo al Archivo General de Protocolos. Nunca vamos a poder extraer el protocolo, eso es prohibición expresa del Código Notariado. Entonces, para que cumplamos con la ley del organismo judicial, nos llevamos nosotros la hoja de papel bond, ya lo podemos llevar en una USB, la podemos llevar en nuestro correo electrónico, y al llegar al lugar donde vamos a fraccionar el instrumento, pues redactamos el instrumento, lo imprimimos, lo firman los otorgantes, tiene que producir efectos en Guatemala, viene a Guatemala ese documento, lo protocolizamos de acuerdo a lo que dice el artículo 64, y el testimonio de esa acta de protocolización produce los efectos de una escritura pública. Así que en concreto le comento al compañero, le respondo al compañero que preguntó sobre cómo hago para inscribirlo. Pues esa escritura pública de compraventa que hice en los Estados Unidos, viene a Guatemala, le pago los impuestos que corresponde o que dice la ley,
y entonces ya puedo, una vez protocolizado ese instrumento público, ya le puedo extender el testimonio, lo llevo al registro de la propiedad y ellos entenderán que es una escritura pública faccionada en el extranjero que al momento de ser protocolizada en Guatemala va a producir los efectos de una escritura pública o de lo que nosotros le denominamos el instrumento público. Esa es la forma en que vamos a utilizar nosotros este instrumento o estos documentos. ¿Sí? Es correcto. Yo no sé si lo dije un día en clase, pero se los vuelvo a repetir. Cuando examino a veces técnico profesional en privados, ya les dije, de verdad, siempre pregunto qué es notario, qué es derecho notarial, y tal vez a veces les digo, no es lotería notarial lo que voy a preguntar, ni es adivinanza, pero siempre les digo cuál es la única escritura pública que cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 29 del Código Notariado. Con el único que no cumple es con el número, porque no lleva número. Y entonces la única escritura pública, tal y como dice aquí el compañero, no lleva número porque la hemos faccionado en el extranjero. Cuando viene a Guatemala ese documento, lo protocolizamos. Y el acta de protocolización, en el artículo 64, dice, ¿sí?, que debe de llevar número del instrumento. Entonces, el acta de protocolización lleva un número. El acta de protocolización permite que el notario lo guarde en su protocolo, lo protocolice, ya vamos a ver este otro tema, y entonces definitivamente pues ya el notario cumplió con eso y produce los efectos de un instrumento público. Los, llamémosle los contratos, de verdad, y ustedes lo sabrán, los contratos más comunes que corrientemente el notario facciona en el extranjero son los mandatos, mandato judicial, mandato especial, mandato general, porque lo que hace es facultar a la persona que se encuentra aquí en Guatemala, lo faculta para que actúe en representación y en nombre de la persona fuera de Guatemala. Entonces, para mí lo más común y lo más corriente son estos contratos. Yo, en mis 38 años que llevo de ejercicio profesional, pues hubo un tiempo que la misma empresa de donde yo asesoro y trabajo tenía un proyecto en Los Ángeles, California, destinada a la peculiaridad de este condominio que se llamaba precisamente Los Ángeles, y entonces se le vendía a gente que estaba allá radicada en los Estados Unidos, y entonces regularmente lo que se hacía era, pues había un notario allá en Estados Unidos, guatemalteco, que él era el que nos mandaba los mandatos. No hacíamos las compraventas allá por el tema del pago de los impuestos, era un poquito más engorroso, más tardado el tema, entonces era más rápido que se hiciera un mandato especial, un mandato general, viene aquí a Guatemala, se protocoliza el mandato y ya puede ser el hermano, la mamá, la esposa o cualquier amigo de mucha confianza que pueda firmar el instrumento público para el cual ha sido facultado. Por eso les digo yo, compraventas, les decía, en los 38 años que tengo, una compraventa hice en documento proveniente del extranjero, le celebré la compraventa fuera de Guatemala, estaba el vendedor y el comprador allá, tanto vendedor como comprador pues no tenían regularizada su migración, no podían venir a Guatemala, pero necesitaban lógicamente. Posiblemente era más fácil, si ustedes quieren, era más fácil mandato del vendedor y mandato del comprador, o simplemente el comprador podía aquí actuar como su gestor de negocios y el vendedor, pero los dos estaban allá y afortunadamente pues se hizo el instrumento de compraventa, se protocolizó aquí, se mandó a inscribir al registro y produjo los efectos. Pero de ahí sí, en mis 38 años, un solo instrumento público hice de compraventa. Y mandatos, pues sí, afortunadamente se hicieron varios mandatos con el tema de los proyectos que se tienen. Todo lo relacionado con los documentos provenientes del extranjero, lo pueden leer. El otro semestre tenemos documentos provenientes del extranjero, vamos a hablar ahí del apostillado, del apostilí, ¿verdad? Que es pues una calcomanía, que una pegatina, si ustedes quieren, también se le denomina así,
que produce los efectos de pases legales, pero eso lo vamos a ver en nuestro tema. Pero van a encontrar ustedes del artículo 37 al artículo 43, ¿sí? Básicamente todo lo relacionado con los documentos provenientes del extranjero, ¿sí? El artículo 43 lo señalaría yo específicamente cuando dice actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan surtir efectos en Guatemala. Ese es el requisito. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley, que se refiere pues a los temas de cómo lo van a hacer, pero eso ya es un tema de las actas de protocolización de documentos provenientes del extranjero, que hay un punto específico que lo vamos a ver aquí, que lo vamos a hablar aquí sobre el tema de, o lo veremos en clase, ¿verdad? Sobre el tema de lo que es la apostilla y apostilla, ¿sí? Creo que Josilu ya le contesté la pregunta, los artículos que corresponden a esto, ¿sí? Y luego, compañeros, quiero comentarles entonces que vamos a hablar de la última finalidad. Ya vieron el valor, ¿verdad? El valor podría ser una pregunta. La finalidad de la función notarial denominada valor se traduce en que el notario puede fraccionar sus instrumentos públicos fuera del extranjero en hojas de papel sellado especial para protocolos. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes? Pues ya lo saben, ¿verdad? Es falso. Es falso porque el notario no puede, ¿sí? Fraccionar instrumentos. Pero también el valor que dice, ¿verdad? Que puede ser oponible ante terceros, ¿sí? Ese es el valor y podría ser, ¿verdad? La función notarial tiene como una de sus finalidades, ¿verdad? De que como valor los instrumentos pueden ser oponibles ante terceros. Esa es pregunta de falso y verdadero. Ahí sí tenemos una respuesta de verdadero, ¿verdad? Porque estamos afirmando y estamos diciendo que una de las finalidades de la función notarial es el valor. Y ya les expliqué por qué, porque puede ser oponible ante tercero. Bien. Y a Keila nos puso pusieron los artículos del 37 al 43. El 43 es precisamente la facultad que nos están dando a nosotros para que fraccionemos estos instrumentos públicos. Bien. Y por último, entonces, tenemos la permanencia. Y aquí, compañeros, yo estaba buscando un protocolo, pues de los que tengo aquí todavía guardados. Tengo algunos protocolos que de verdad en época de la pandemia me sirvieron mucho para poder empezar a ver aquí, ¿verdad? A explicarles a ustedes el tema del protocolo. Yo les conté que comencé con un pizarrón, una pizarra muy chiquita, y afortunadamente pues me dio chance de poderla ampliar para poder, y aquí tengo pues tengo estas obras de protocolo que las tengo emplasticadas, tengo también algunos otros documentos que me han servido mucho, y ante todo pues los protocolos para poderles explicar a ustedes ese tema. Entonces, con respecto a la permanencia, yo me refiero a la permanencia con el tema del artículo 8 del Código Notariado, que define y establece lo que es el registro notarial o protocolo. Dice el artículo 8, es la colección ordenada de escrituras públicas, escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma que el notario registra de conformidad con esta ley. Andrés Morales, el valor, de verdad, repetirlo, tendría que explicarles nuevamente el tema del fraccionamiento de los instrumentos públicos en el extranjero. Solamente le puedo repetir a Andrés, y le repetiré esto a todos, ¿verdad?, sobre el tema del valor, que el valor se refiere a que el instrumento público, los instrumentos públicos que el notario fracciona de acuerdo a su función notarial, son oponibles ante terceros en cualquier momento, y que además todos los instrumentos públicos que el notario fracciona pueden ser
¿sí? Ya sea faccionados en la República de Guatemala o fuera de la República de Guatemala, con el requisito sine qua non y el requisito que ya les expliqué a ustedes, que es necesario que produzca sus efectos en Guatemala. Precisamente por eso, Andrés, les determinaba a ustedes ese artículo 37 al artículo 43 de la ley del organismo judicial, donde se refiere a los temas que ya abordamos, ¿verdad? Que ya platicamos, que se refiere al tema de el faccionamiento de documentos faccionados en el extranjero, o sea, documentos provenientes del extranjero. Ese es precisamente el valor que tiene la función notarial, y es una de las finalidades que vamos a cumplir con la función notarial. Espero. Bien, con respecto a Aileen, aquí no lo voy a repetir, la estoy explicando, ¿verdad? La permanencia la estoy explicando. La permanencia surge, la permanencia se genera precisamente del artículo 8 del Código Notariado, donde dice el artículo 8: el protocolo de la colección ordenada de escrituras matrices, ¿sí? Escrituras públicas, o sea, escritura matriz o escritura pública, actas de protocolización y razones de legalización de firma, que el notario dice registra de conformidad con esta ley. Entonces, la permanencia, precisamente, ¿por qué la fundamento en el artículo 8? Porque la permanencia tiene que ver... compañeros, lo de papel sellado, yo les soy sincero, les estoy explicando el tema, les digo así cuando estoy aventurando, ¿verdad? Les estoy diciendo puede ser pregunta, ¿verdad? Pero no les estoy diciendo que esa pregunta precisamente va a ser. Y ahorita si me preguntan lo del papel sellado, se me puede ocurrir hacer otra pregunta al respecto de eso, pero como me la inventé en este momento, recordarla precisamente, no sé. Los videos quedan guardados aquí 30 días, pueden ver ustedes sus videos, y yo me recuerdo que lo que dije es que en una de las opciones correctas, o en las opciones de falso y verdadero, yo podría decir que con respecto al valor, ¿verdad? Que la finalidad de valor del instrumento público se genera en virtud de que el notario puede faccionar un instrumento fuera de Guatemala en hojas de papel sellado especial para protocolos, falso o verdadero. Casi digo la misma pregunta, pero en todo caso la respuesta es la misma, es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos sacar las hojas de papel sellado especial para protocolos fuera de la República de Guatemala, porque la ley no nos lo permite. La misma ley, se los dije, la misma ley dice que se hacen en hojas de papel simple y deben de ser protocolizadas cuando vengan a la República de Guatemala. Bien, para Tato Álvarez, ¿verdad? Las partes sin notario pueden morir, pero el documento notarial perdura. Precisamente esa es la permanencia, ¿verdad? ¿Qué les dije a ustedes? Yo creo que aquí Tato Álvarez lo está diciendo cuando yo les comenté a ustedes que el notario nace, vive y muere por el ejercicio de su función notarial, ¿sí? Y cabalmente lo que dice el compañero Álvarez, pues eso es la permanencia, ¿verdad? Es la conservación, es la protección, es guardarlo, es conservarlo. El protocolo se guarda, se conserva, el protocolo tiene que empastarse, el protocolo tiene que... Yo les comento, pues afortunadamente, y les digo, en la empresa donde yo trabajo, el 2 de febrero de este año, cumplí 40 años de trabajar con esta corporación, Grupo Altamira, y pues he tenido la fortuna, de verdad, desde el año 1986 me gradué, pero en el año 1988 me dieron la oportunidad de empezar a escriturar con ellos. Escrituré, pues algunos de los compañeros me han abordado y me lo comentan, escrituré Villahermosa 1, Villahermosa 2, Prados de Villahermosa, Valle de las Flores en Palín, y he hecho muchas escrituras, pero créanme, compañeros, que una de las, llamémosle, de las dificultades que a uno para notario se le vienen como consecuencia de la escrituración, pues es precisamente este tema de la permanencia en mi función notarial, ¿verdad? De mi cuidado que tengo que hacerlo, de conservar el protocolo, de guardarlo, de protegerlo. Tengo aquí, que se los voy a enseñar, protocolos. Este es
mi protocolo del año 1988, cuando yo empecé ya a escriturar, ¿verdad? Bastante. Este es mi protocolo del año 1988, es el tomo número 2, y estos tomos los tengo que proteger, los tengo que guardar, los tengo que conservar, tengo que tener el cuidado, compañeros. Afortunadamente mi mamá pues me dejó un lugar especial donde ella vivía, me dejó un lugar especial que yo acomodé para poder guardar mis protocolos de estos 38 años del ejercicio profesional. Pero les comento que tengo que tener el cuidado de tener pues cubiertos, lo he cubierto, los protocolos los tengo en bolsa plástica, empastados en bolsa plástica, y he tenido cuidado de buscar de esos deshumidificadores por la humedad que se tiene. Un día andaba buscando en uno de los andamios, andaba buscando un protocolo del año 1999 por ahí. Me subí hasta, porque los tengo de arriba para abajo, los años anteriores, y me subí por ahí y encontré pues porquería de rata y de ratón, y de verdad créanme que me asusté demasiado, porque se pueden imaginar ustedes los roedores. Pues empecé a bajar, afortunadamente, a poner trampa, a poner veneno. Luego me encontré con mi protocolo del año 1987, creo que fue, que tenía un polía. Se pueden imaginar ustedes, tuve que botar esas estanterías de madera y tuve que mandarlas a hacer de metal. Pero todo eso se los comento por esto precisamente, la permanencia, el cuidado, la protección, la conservación que tiene que hacer uno de esto. ¿Por qué razón? Porque uno es el depositario del protocolo, y como depositario uno debe dar, tiene la obligación de presentar en cualquier momento que le pidan el protocolo a uno, y tiene la obligación uno, sí, de responder y de responsabilizarse por el cuidado de esto. Eso es lo que se dice, ¿verdad? En ese año nació, en el 86. Bueno, muy bien. Si el notario por razón ya no puede continuar con su decisión, notario, ¿cómo procede en la permanencia? Bien. Gabriela, en este caso, ¿verdad? En este caso del protocolo, yo creo que se me están adelantando al punto, se me están adelantando al tema, porque cuando veamos el protocolo vamos a tratar todo este tema, pero le contesto, ¿verdad? En el tema de cuando los notarios fallecen, ¿cómo procede en la permanencia si ya no puede continuar? Bueno, el depósito del protocolo es voluntario, ¿sí? Hay voluntario, hay el obligatorio, que es el judicial, ¿verdad? Pero en el voluntario, yo por ejemplo, si yo ahorita todos mis tomos que tengo desde el año 1986, yo ya no quisiera seguir cartulando, pues voy al archivo del protocolo, les digo, miren, vengo a entregar en depósito, en calidad de depósito voluntario, vengo a entregar mis protocolos correspondientes desde el año 1986 en adelante. Aquí lo voy a entregar, me hacen un inventario, lo reciben, entregan, pero yo les comento que pues afortunadamente, ¿verdad? Y me persigno, afortunadamente y gracias a Dios, pues todavía trabajo en la empresa. Todavía hay algunos bancos que en estas actuales circunstancias me piden testimonios de escrituras públicas del año 2005, del año 2001, que se extravió el testimonio, lo tienen que inscribir nuevamente para poder ejecutar las hipotecas. Bueno, todo eso, y es por eso es que yo guardo y yo lo conservo, ¿verdad? Hay veces, una vez a mi oficina llegó el Ministerio Público a tomarle fotografías a 3 escrituras públicas tenía un procedimiento sobre falsedad de los documentos y todo, y entonces la empresa le vendió a la persona, originalmente a esta persona le falsificaron su firma, y entonces como prueba el abogado al que estaba defendiendo pidió que se hiciera la grafología, que se hiciera el peritaje directamente en mi protocolo, donde se había hecho la primera escritura cuando se le vendió a él en uno de los proyectos de la empresa. Entonces les digo, todavía por ese motivo los tengo.
A veces me los han pedido también que los presente en un tribunal, precisamente como prueba en un juicio, y así, ¿verdad? Por ese motivo es que yo no he querido entregar mi protocolo, y he tenido cuidado, por supuesto, ¿verdad? He tenido cuidado. Una vez se rompió una tubería en la terraza, me llamó mi mamá contándome de que había una gotera tremenda, y desde esa vez ya dejé, ahora pues los dejo guardados, el protocolo lo dejo guardado, así, pues estos dos los tengo aquí, ¿verdad? Pero los tengo en bolsa plástica para pues cualquier motivo, ¿verdad? Aunque hubiera una gotera o hubiera mucha humedad, pues creo yo que de esa manera me los protege. Aquí, 10 años después, de 1988, tengo este del año 1998, 10 años después, que ahora ya nos permiten que podamos tener con tornillos. Si ustedes se dan cuenta, este era cosido, pero teníamos el problema los notarios que cuando necesitábamos sacar fotocopias necesitábamos ponerla de esta manera, así teníamos que pues presionar bastante, y aún así se miraba una línea negra en las fotocopiadoras. Por ese motivo pues aceptó el registro de protocolos, que se puede hacer por medio de tornillos o de alguna otra manera que se pueda hacer. Ya lo vamos a ver en el tema del protocolo, pero yo les decía, esta es la finalidad, ¿sí?, de la función notarial, es la permanencia, y la permanencia, vuelvo a repetir, es el protocolo, el cuidado, la conservación. Claro, llegaremos a su momento también cuando lo hablemos, claro, se puede perder, se puede extraviar, y la ley dice cómo reponerlo, pero eso será cuando hagamos el punto 11 del programa. Hoy solamente quería referirme a ese artículo 8, comentándoles, ¿verdad?, sobre el tema precisamente de la permanencia, la conservación, la protección que uno debe del notario. Vuelvo a repetirles, si ustedes se dan cuenta, miren, año 1988, 38 años después, ¿verdad? ¿Sí? No. 34 años después, pueden ustedes ver la escritura, pues en esa época era de color verde, y de color verde esta parte de aquí, ¿verdad?, de la numeración fiscal. Actualmente pues es de este color, es color celeste la parte donde va la numeración fiscal del protocolo, y así ha ido evolucionando, ha ido cambiando un poquito el protocolo, pero vuelvo a repetirles, tengo conservado, tengo la permanencia, tengo guardado y protegido esas hojas de papel. Bien, alguien comentó ahí en el artículo 23 de los notarios fallecidos, ¿verdad? Dice la ley que cualquiera lo sea, llamémosle heredero, cualquier persona que tenga el protocolo tiene obligación de entregarlo al director del archivo de protocolos, pero eso lo vamos a ver en el artículo 11. Lo que sí es cierto es que los protocolos del notario fallecido van a terminar, y eso lo dije cuando les hablaba a ustedes que nacemos, vivimos y morimos por el ejercicio de nuestra función notarial, pues lógicamente los protocolos se guardan y se conservan. Sí, por supuesto, ¿verdad? Ya le contestamos, o le contestaron a Gaby, a la compañera Scarlett Paz, le contesto que si un incendio se perdiera, destruyera un protocolo, miren, al final del código notariado vamos a encontrar lo que es la reposición del protocolo, y entonces puede ser por pérdida, destrucción o deterioro del mismo, ¿verdad? Lo perdemos, se destruye o qué, ¿verdad? Eso puede suceder, la ley dice cómo, pero ahí la misma ley lo dice, que es por parte del notario, todo lo que es la reposición es por parte del notario, porque es él, cabal, como dice Rodolfo Vázquez, si me roban las escrituras, el notario tiene la responsabilidad, por supuesto. El notario a su costa debe llevar su proceso de reposición de protocolo por la pérdida, por el extravío, por el deterioro, lo que sea, pero es el notario el obligado a cumplir con los gastos que pues se generen precisamente de la reposición del protocolo, porque él es el responsable de su cuidado, de su conservación, de su permanencia, precisamente con esto que estamos hablando.
los protocolos se deben empastar. Vamos a llegar al tema de los protocolos ya para su empastado. Les voy a enseñar, ya les enseñé aquí cómo se empasta. Miren, fíjense que cuando se empastaban así, cuando eran cocidos los protocolos, se los tenían que llevar, ¿verdad? Pues se llevaban las hojas de protocolo, tenía que ser persona de confianza, o sea, no hay determinada imprenta o determinado lugar donde se hagan, ustedes pueden elegir, pero sí tiene que ser una persona de mucha confianza, porque se pueden imaginar ustedes, lo podían deteriorar, ¿verdad? O lo podían perder, 2, 3 hojas que perdieran. La revisión, cuando en la empresa entregábamos los protocolos, se le entregaban digamos, para 3 tomos, se le entregaban para 3 tomos, se los llevaba, los regresaba, se revisaban, se le entregaban con conocimiento las hojas y él las devolvía con conocimiento. Ahora les quiero comentar, desde que tenemos ya esta facilidad de los tornillos que se pueden quitar las pastas, lo único que se hace es pedirle 10 pastas y le decimos que de tal escritura a tal escritura, si lo queremos hacer. Entonces él lo que hace es que hace las pastas, y un día llega a la empresa, él perfora las hojas, las pone en su tornillo y ya no los deja, digamos, encuadernados, ya no los deja empastados, sin tener que estarles entregando las hojas para que se las lleven. Él hace sus carátulas, sus pastas, las lleva los tornillos, le hace los hoyos, pone los tornillos, y ya una vez terminado, pues ya pasa su factura y se le cancelan los honorarios a él, ¿verdad? Si una tía se roba las escrituras, que la nacional le pondría la mitad. Bueno, mire, Gabriela, aquí definitivamente es un tema penal, ¿verdad? Yo pensé que me estaban preguntando qué padre se roban las escrituras. Fíjense que yo siempre he entendido cuando la gente dice empeñé mis escrituras. Empeñar las escrituras, sinceramente, yo he escuchado eso de personas que en los pueblos dicen yo empeñé mis escrituras. Y el empeño de las escrituras, solamente entregar el testimonio, solamente dárselo a un notario, dárselo a una persona o que ella las tiene, definitivamente no, compañeros. Eso sí, no, ¿cómo decirles? No existe, ¿verdad? De que vaya a haber preocupación, no pueden hacer nada. Ilegalmente sí, ¿verdad? Ilegalmente, sin los testimonios de las escrituras, pueden hacer algo. Si van a hacer algo ilegal, sacan una certificación del registro de la propiedad, saben cuál es la escritura con que él compró, falsifican el documento y lo van a hacer. O sea, si lo quieren hacer ilegalmente. Ahora, legalmente eso de empeñar mis escrituras no es cierto. Lo que sucede es que van con un notario, el notario hace la escritura de hipoteca, y lógicamente el notario se queda con la escritura que le llevaron como título de propiedad. Entonces guarda la escritura de testimonio donde tiene la hipoteca, guarda la escritura de donde la persona compró, y por eso dice tengo empeñada mi escritura, pero no es que tenga empeñada la escritura. Lo que tienen empeñados, ustedes quieren, es el inmueble, pero lo tiene bajo la constitución de una hipoteca que está garantizando el cumplimiento de una obligación. Pero de ahí que se roben las escrituras no van a hacer absolutamente nada. A mí alguien me decía, mire licenciado, fíjese que mi hermano se llevó las escrituras y que no sé qué va a hacer. Legalmente no va a poder hacer nada. Ilegalmente va a poder hacer mucho, pero va a ser ilegal. ¿Cómo? Sin escrituras, ¿sí? O sea que por eso no es problema. Perdió sus escrituras, mire, yo le doy otro testimonio, no tenga pena, le doy el testimonio, ya las tiene sus escrituras, ¿verdad? O sea que, vuelvo a repetir, legalmente no pueden hacer nada con las escrituras. Lo que necesitan son las firmas de las personas. Pero con eso de las firmas, ¿se recuerdan qué función era o qué actividad? La actividad legitimadora. La firma cartacia, la firma que tiene que hacer la persona. Pero eso de su tía Gabriela, definitivamente, ella tuvo que tener contubernio con un notario, ¿verdad? El notario tenía los instrumentos, tenía las escrituras, vio edades, vio todo, hicieron el instrumento público ilegalmente, lo inscribieron en el registro, y ahí lo que les queda pues es un ordinario de reivindicación de la propiedad,
o pues irse desde el punto del tema penal, ¿verdad? Con lo que es la falsedad material, falsedad ideológica, y de esa forma pues lograr pues recuperar las propiedades. Antes no aceptaban con tornillos, ahora sí aceptan. Y les digo aceptan porque una compañera de la empresa el 6 de marzo llevó su protocolo y lo llevó exactamente como este que les enseñé aquí, así lo llevó, exactamente, así lo llevó y no tuvo ningún problema. Fraccionaron su acta de revisión del protocolo y no le señalaron absolutamente nada con esto tornillo. Por eso les digo yo que sí lo aceptan sin ningún problema, porque ahora me constan, 6 de marzo, ella, miren, hace que unos 8 o 10 días atrás, y sin ningún problema le aceptaron los tornillos. Yo también les digo, ¿verdad? He visto algunos otros notarios que le ponen 3 tornillos, ¿verdad? O sea, van a hacer aquí la perforación de 3 tornillos y ponen 3, pero eso ya va a ser decisión, ¿verdad? Recuérdense que también a mí me pagan allá en la empresa donde yo estoy, habemos como 4 o 5 notarios, a todos nos empastan los protocolos, y entonces también lo ven como gasto, ¿verdad? O sea, el empastado, se pueden imaginar ustedes, un tornillo más para cada uno, o perforar más para cada uno. Me imagino que el encuadernador, empastador, ha de cobrar un poco más caro. Entonces recuérdense que también lo van viendo desde el punto de tema económico, ¿no? Bueno, entonces termino este punto. Voy a... Sí, fíjense, Emerson, que yo todavía tengo, siempre me han preguntado eso, si yo soy del criterio, la ley no dice nada al respecto y la verdad nunca he preguntado. Si yo, por ejemplo, pudiera enviar mis protocolos del año 1986 hasta 1996, por ejemplo, ¿verdad? Y decir, bueno, me quito 10 años y tal. Nunca lo he pensado, nunca lo he preguntado, pero yo creo que sí se podría, ¿verdad? Haciendo la petición al archivo, como la ley no dice nada al respecto, ¿verdad? Simplemente dice, digamos, la interpretación que usted le dé a la norma. El notario dice, podrá depositar su protocolo de manera voluntaria, pero no dice parcialmente, totalmente o por años, no lo dice. Entonces sería la interpretación de esto, ¿verdad? De que usted diga, bueno, yo solamente quiero los del año 2000, solamente voy a enviar 10 años o me voy a quedar con 15 años. Pero honestamente es un tema de interpretación lo que dice el artículo con respecto al depósito, ¿verdad? Bien. Con esto termino entonces las finalidades y vamos a hablar ahora de la fe pública. El tema de la fe pública, compañeros, lo hablamos. El tema de la fe pública es el punto del programa. Miren, pues casi llevamos ya llevamos como, en estos temas nos llevamos como 45 minutos, pero sí creo que tenemos 20 minutos para hablar sobre el tema de la fe pública. Bien. En el tema de la fe pública, se recuerdan también ustedes el código notariado anterior al código que todavía nos rige, año 1946, imagina, el anterior decía, el notario es el funcionario público, así decía el código anterior, es el funcionario público que tiene fe pública, ¿sí? Y entonces en el año ya 1946, con el decreto 314 del Congreso de la República, se emitió el nuevo código notariado, en el cual, pues si ustedes quieren escuchar esa palabra, se expulsó, se quitó la palabra funcionario por el tema que ya les dije, ¿verdad? El tema que hablamos la clase pasada, ¿somos o no somos funcionarios públicos? Pero en este tema, entonces, el artículo 1 del Código Notariado, que contiene 3 principios, ¿verdad? El principio de la autoría, el principio de la rogación y el principio de la fe pública, precisamente ahí se nos da a nosotros esas calidades, ahí se nos dice a nosotros, el notario dice, tiene fe pública. Y entonces esa fe pública nos la trasladó a nosotros, ¿sí? Precisamente nos la trasladó a nosotros, ¿quién? El gobierno, el Estado, nos da la fe pública que nosotros tenemos, ¿verdad? En época histórica, anteriormente, yo les quiero comentar, anteriormente no existía la fe pública.
En el libro de Óscar Salas, lo que es respecto a la historia del notariado, pues no existía la fe pública. Luego la fe pública le fue asignada únicamente a los sacerdotes, y ahí existía la fe pública. Pero posteriormente, precisamente comerciantes y los mercaderes se vieron en la necesidad de la fe pública. Se vieron en la necesidad de que ya una persona, de que un funcionario tuviera la fe pública. Y la fe pública, ustedes lo saben, es la presunción legal de veracidad que se le confiere a ciertos funcionarios porque se les reconoce como probos, como honestos, como profesionales en el ejercicio, ¿verdad?, de su función. Y entonces precisamente es incuestionable la fe pública que nosotros tenemos, es incuestionable un instrumento público que nosotros hacemos. Y lo mismo, y lo vuelvo a repetir, el mismo artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil lo dice, ¿verdad?, que los notarios, ¿sí?, que harán plena prueba, dice, todos aquellos documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo. Hacen plena prueba, pero esa prueba es precisamente, se deriva, se genera o viene precisamente de la fe pública que el notario tiene. Esa vestimenta, esa investidura que nos dan a nosotros de la fe pública es precisamente eso, el artículo 186, la seguridad, la certeza jurídica. Es indubitable cuando nosotros decimos fe pública o doy fe. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Doy fe. Es la creencia precisamente, ¿verdad? Cuando hablamos de una fe católica es la presencia, no necesariamente decir pues está aquí, ¿verdad?, sino que nosotros lo estamos creyendo, tenemos esa convicción sobre la existencia. Y cuando estamos hablando de la fe pública, pues lógicamente tenemos la convicción de que ese documento, de que ese instrumento, porque ha sido firmado por las diferentes, ya vamos a ver nosotros las clases de las diferentes clases de fe pública, como ha sido firmado, no dubitamos, le damos la certeza y la seguridad jurídica que así es, porque así lo establece, ¿sí? Presunción legal de veracidad. ¿Y de dónde viene la fe? Pues la fe, cuando decimos fe, viene de la palabra fides, que significa fidelidad, y que lógicamente sobre la creencia. Y si le agregamos nosotros la palabra pública, pues lo que estamos haciendo es precisamente decir esa presunción legal de veracidad que se le da a ciertos funcionarios por ser probos, por ser honestos, por ser capaces, por ser profesionales. Y en el tema nuestro, pues sencillamente vuelvo a repetirlo. Yo creo que a una de las secciones, no se lo dije, pero lo digo ahora porque puede ser materia de examen, a una de las dos secciones no les dije que la teoría ecléctica, que la teníamos aquí con C, ¿verdad? La teoría ecléctica es la teoría que el sistema notarial guatemalteco adopta, ¿sí?, para resolver el tema del vocablo funcionario público. Cuando hablamos de funcionario público, entonces precisamente, ¿verdad?, cuando decimos la fe pública es la presunción legal de veracidad que se le confiere a ciertos funcionarios. Pues el notario, vuelvo a repetir, ¿verdad?, dice la ley o aceptamos esa doctrina, aceptamos esa teoría donde dice que somos funcionarios públicos sui generis, únicos en su género, únicos en su clase, precisamente, ¿por qué? Porque somos funcionarios públicos, porque se nos ha conferido la fe pública. No, decimos que el gobierno, el Estado, lo que hace es, a través de la vestimenta de la fe pública, es más que una función pública, es regular la función notarial que presta el notario. Y ahí está la fe pública, y así es como se presta la fe pública. Precisamente lo que estamos hablando de la definición, ¿verdad? Presunción legal de veracidad que se le confiere a ciertos funcionarios que son probos, que son honestos, que son capaces, que son profesionales. Ese es precisamente hablar de la fe pública. No tenemos duda, es indubitable que la existencia de la fe pública, ¿sí? Ese es el tema. Aquí preguntan, cuando Calden, dice Calden, ¿verdad? Cuando dice se destituye a un notario, pierde validez los instrumentos. Bien, la palabra destitución no cae en el tema del ejercicio de la función notarial por parte del notario. A nosotros no nos pueden destituir porque no nos han conferido cargo público, o sea, no nos destituyen porque no nos nombran,
¿sí? A nosotros cumplimos con los requisitos del artículo 2 del Código Notariado, que establece mayoría de edad, que establece ser guatemalteco, todos los requisitos contenidos en el 2, nosotros lo cumplimos y entonces se nos confiere la fe pública y nosotros ya podemos ejercer el notariado. Lo que puede suceder no es la destitución. ¿Cómo sustituimos esa palabra que usted utilizó de destitución? ¿Cómo la sustituimos? Con la inhabilitación. El notario queda inhabilitado. ¿Por qué? Porque encuadra dentro de cualquiera de las causas de inhabilitación contenidas en el artículo 3 del Código Notariado, a las que se refiere, ¿verdad? Sordo, mudo, ciego no puede, los que hubieran sido condenados en sentencia por robo, hurto y cualquiera, todos los artículos de todos los delitos que puede cometer él en el ejercicio de su profesión, pero no se destituye. Ahora, como les estoy diciendo que no lo destituimos, sino que no se inhabilita o inhabilita a un notario, el notario inhabilitado, ¿sí? El hecho de su inhabilitación no significa que todos los instrumentos públicos, que todas las escrituras, que todas las actas de protocolización, que todas las razones de legalización que él haya autorizado y que constan en el protocolo o cualquier otro instrumento público, perdieran su validez. Definitivamente que no. No tendría razón de ser esta situación ni las circunstancias de, digamos, perjudicar el beneficio de la certeza y de la seguridad jurídica de una persona precisamente por la mala práctica en su función notarial de un notario. Por esa mala práctica fue suspendido, por esa mala práctica fue inhabilitado el notario, pues lógicamente las partes no tienen ninguna culpa y por esa razón, y les voy a decir un caso todavía que tal vez ustedes lo vieron y lo escucharon, pero le damos certeza jurídica a todos esos instrumentos que el notario hizo aún inhabilitado. Y les comento algo más. Yo no sé si ustedes se enteraron hace unos 5 o 4 años atrás, donde un notario, pues bueno, yo no le digo notario, mejor no digo notario, mejor digo una persona que usurpó su calidad de notario, que falsificó su documentación para poderse inscribir en el colegio de abogados y notarios, se logró inscribir como notario, le dieron sus facultades como notario, compró hojas de papel sellado especial para protocolos y se encontraba escriturando en la parte aquí del sur, en el sur creo que fue Mazatenango, Retabulero. Fue sorprendida esta persona, o me imagino que alguien pues definitivamente lo fue a denunciar y encontraron alrededor de unas 100, no, la cantidad no, pero les explico. Las 100 y pico de escrituras que él ya había faccionado, que él tenía en el protocolo, aún no siendo notario, cuando a esta persona se le siguió el proceso por usurpación de calidad y todo, pues el mismo tribunal que lo sentenció le dio, fíjense, miren lo que les estoy diciendo, le dio plena validez a todos esos instrumentos públicos que esta persona, sin haber sido notario, había fraccionado en ese papel sellado especial para protocolos. Pensemos, y ustedes se preguntarán por qué. Porque se pueden imaginar ustedes, si fueran 150 escrituras con 2 comparecientes de promedio cada una de las escrituras, serían 300 personas que saldrían damnificadas, que salían dañadas por la irresponsabilidad de una persona que fraudulentamente sí usurpó las calidades de un notario. Entonces, lógicamente, tuvieron que darle esa certeza jurídica a estos instrumentos, a estos documentos, y entonces creo que ahí está la respuesta para Candel, donde le digo que esos instrumentos que han sido hechos por un notario que lo inhabilitan porque robó, porque hurtó y todo, son, y las mismas mantienen su certeza, su seguridad jurídica y la fe pública que en su momento utilizó el notario. Bien. Y luego tenemos las clases de fe pública, ¿verdad, compañeros? Las clases de fe pública que nosotros tenemos, pues aquí tenemos la administrativa, la registral, la judicial, la notarial y extrajudicial. Y en la parte de allá lo puse en el libro del licenciado Muñoz, aquí ustedes lo van a ver, el licenciado Muñoz
en su libro también recoge la fe pública corporativa. He visto algunos autores y tratadistas también que lo establecen, pero también he visto, llamémosle, la denuncia de muchos tratadistas del derecho notarial con respecto de aceptar una fe pública corporativa. Yo de una vez les digo, no preguntaré fe pública corporativa, solamente se las estoy comentando que existe la fe pública corporativa, pero los autores que no están de acuerdo con esto, si yo pues estoy prácticamente muy de acuerdo con lo que ellos establecen, es que dicen que la fe pública, dentro de sus características, es que es autónoma, independiente, y por consiguiente le es, digamos, conferida a una persona. Y en este tema de la corporativa dice que es el Congreso, en la reunión de sus diputados es el Congreso, ¿sí?, quien tiene la fe pública corporativa, porque no la puede tener cada uno de sus abogados de manera independiente, autónoma. Entonces se denomina corporativa de esta forma. Yo no la voy a preguntar, yo soy del criterio que por las características que informan a la fe pública, precisamente yo no creo que la corporativa pueda ser encuadrada dentro de las clases de la fe pública. Así que vamos a hablar de estas clases de fe pública: administrativa, registral, judicial, notarial y o extrajudicial. Hablo primero de la administrativa. La administrativa es la fe pública que le corresponde a todos aquellos funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, ¿sí? Entendamos secretarios departamentales, secretarios de Estado, secretarios de la Presidencia, todos ellos que están dentro del, digamos, del organigrama del Estado, pues a ellos les corresponde la fe pública administrativa. Ellos son los que tienen, digamos, un secretario general que firma, llamémosle, los acuerdos, el acuerdo gubernativo donde se está nombrando a X ministro, donde están nombrando un viceministro. Ellos, estos secretarios, tienen la fe pública administrativa. Es indubitable porque su firma, porque el sello de ellos, el ejercicio de su cargo dentro de lo que es el engranaje del Estado, dentro de lo que es toda esa actividad estatal, es la fe pública administrativa. Le corresponde entonces a todos aquellos funcionarios públicos, ¿verdad?, en el ejercicio de su cargo. Y precisamente el artículo 186 reúne a estas cuatro clases de fe pública, ¿verdad? Precisamente cuando dice que todos aquellos documentos autorizados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o por notario, dice que hacen plena prueba. Y aquí encuadramos entonces, dentro de esta fe pública administrativa, estamos encuadrando precisamente a los funcionarios públicos, ¿sí? Bien, esa es la administrativa. Le corresponde, vuelvo a repetir, a todos aquellos funcionarios públicos. Y luego tenemos la fe pública registral. La fe pública registral así lo dice, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos el tema de la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho? ¿Qué les decía yo? ¿Qué les explicaba a ustedes? ¿Qué hablábamos de eso? Era precisamente en el tema del derecho registral que le corresponde a los registradores. Por eso se llama fe pública registral. ¿Es un funcionario público? Sí, pero lo estamos determinando que es la fe pública registral la que le corresponde a ese funcionario público. El registro de la propiedad industrial, registro de la propiedad intelectual, el registrador de garantías mobiliarias, el registrador nacional de las personas, el registrador de la propiedad, el registrador mercantil, el registrador de autores, cantautores, músicos y compositores. Todos esos registros públicos tienen un registrador, tienen alguien que dirige, y ese que dirige se le denomina registrador, y ese registrador es a quien le corresponde la fe pública registral. Y vayan ustedes a ver, en el Registro Nacional de las Personas está la ley del Registro Nacional de las Personas, tenemos un registrador civil del Registro Nacional de las Personas, tenemos un registrador de la propiedad intelectual, y todos esos registradores, a ellos se les atribuye entonces esa presunción legal de veracidad, ¿sí?,
que le corresponde precisamente al registrador de la propiedad y todos los registradores públicos. Y ahí estamos hablando de la fe pública registrada. En la administrativa no entrarían los tres poderes del Estado. Fíjense que para mí la administrativa, imagínense ustedes, si aceptáramos que existe la corporativa le correspondería entonces al organismo legislativo. Y entonces la administrativa le correspondería única y exclusivamente a todos aquellos funcionarios públicos del Ejecutivo. Porque dentro de los otros poderes del Estado está el organismo judicial, pero el organismo judicial tiene precisamente su fe pública judicial. Entonces, existiendo la corporativa, la respuesta que le daría a ustedes es que tenemos la corporativa en el organismo legislativo, tenemos la administrativa, en el legislativo, sí, la administrativa en el ejecutivo y la judicial, pues en el organismo judicial. Lo tendríamos separado, ¿verdad? Esa es la respuesta que le comento. Y luego el de la Policía Nacional, Augusto, pues es el de la Policía Nacional, el director, el secretario, ellos serían una fe pública administrativa, ¿verdad? Porque ellos están dentro de ese engranaje del Estado, son funcionarios públicos. El director general de la Policía Nacional es un funcionario público. El secretario de la Policía Nacional es un funcionario público, entonces por consiguiente se les va a atribuir precisamente esa fe pública administrativa. Sí, esa es la diferencia, ¿verdad? De la registral, que en el tema de la registral va a ser única y exclusivamente atribuida, ¿sí? Le va a ser inherente a los registradores. Registrador de la propiedad, registrador nacional de las personas, el registro mercantil, a ellos se les va a atribuir que son registradores precisamente, son funcionarios públicos, por supuesto, ¿verdad? Son nombrados, el registrador de la propiedad es nombrado por el presidente, ¿verdad? Y el ministro de Gobernación, porque es atribuido al ministro, está, digamos, le es inherente al Ministerio de Gobernación, ellos lo nombran. Pero, lógicamente, vuelvo a repetir aquí, la diferencia de la administrativa y la registral es que aquí, única y determinado, es para los registradores, le denomina registral. Y lógicamente también en el tema administrativo para los funcionarios administrativos, ¿verdad?, que están dentro de la actividad del Estado. Por ejemplo, ¿verdad, compañeros? Cuando me dicen a mí un alcalde que es abogado y notario, me decían, él celebra matrimonios, sí, pero lo celebra en su calidad de funcionario público. Entonces tiene una fe pública administrativa, porque él es el alcalde y la ley dice, y la Constitución dice que lo pueden celebrar los ministros de culto, que lo pueden celebrar los concejales, el alcalde y los notarios. Pero los notarios tenemos atribuible una fe pública determinada, y los registradores de la propiedad, los registradores se le denomina fe pública registral, y un alcalde, aún siendo notario, él no podría ejercer funciones notariales, ¿verdad?, propias, privadas, particulares. Entonces lo va a hacer en función de alcalde municipal. Su fe pública es administrativa, ¿sí? Tiene fe pública, correcto, yo creo que el compañero lo puso correctamente, ¿verdad? Tiene fe pública. Tiene fe pública, el alcalde municipal tiene fe pública. Y lo dice la ley, ¿verdad? La ley y la Constitución Política de la República lo dice. Los alcaldes, los concejales, los notarios y los ministros de culto tienen su fe pública para autorizar. Nosotros, la notarial, ¿verdad? Ahora, el alcalde municipal sí lo hace, ¿verdad? Aunque fíjense que ahora el alcalde municipal, pues como lo puede delegar a un concejal, el concejal lo puede hacer regularmente, son matrimonios en conjunto, matrimonios grupales, ¿verdad?, donde celebran el matrimonio, a veces son 10, 15, 20 parejas y celebran el matrimonio, ¿verdad?
Bien, Gómez Pan dice que ya no está. Yo, ¿se recuerdan cuando les sugerí el libro del licenciado Muñoz? Les dije, ¿verdad?, que hay algunas cosas que yo no comparto ahí. Si se dice que es legislativa, pues yo lo vi en el libro de Óscar Salas, lo vi en otro tratadista que se le llama corporativa, y podría ser en el tema nuestro, ¿verdad? Como lo dice el licenciado Muñoz, el doctor Muñoz en su libro, en el tema nuestro va a ser la legislativa, ¿verdad? Porque es atribuible al Congreso, y por eso sería el tema de la legislativa, pero es correcto. De todas maneras, fuera legislativa o fuera corporativa, como dice el compañera Gómez, no está la corporativa, sino que es la legislativa, pero lo mismo, ¿verdad? Si hablamos de legislativa es porque es corporativo, es en su conjunto, ¿verdad? Es una corporación a que le corresponde, o se le daría la fe pública. Diego Lazo, que el mayor título que tiene un notario puede recibir es el de registrador. Pues, sinceramente creo que sí, ¿verdad? De registrador de la propiedad, me imagino que se está refiriendo a ustedes, ¿verdad? Porque hay registrador de la propiedad intelectual, de garantías mobiliarias, el registrador mercantil, el registrador nacional de las personas, pero precisamente usted lo detalla cuando dice notario, ¿verdad? Es un notario, pues para un notario ejercer el cargo de registrador de la propiedad, pues por supuesto, ¿verdad? Es al que le corresponde. Imagínense, tan significativo va a ser ese título, ese honor de ser registrador de la propiedad, porque a él le toca como titular del registro de la propiedad el cuidado de las inscripciones de todos los bienes inmuebles, de los bienes muebles identificables y registrables. Pues precisamente se cumple con esa función, ¿verdad? Con esa función de la certeza, de la seguridad jurídica, de las inscripciones, y lógicamente tienen que darle certeza. Él es el que tiene la fe pública registral. Por supuesto que tiene la fe pública notarial, pero desde el momento que ha sido nombrado registrador de la propiedad, él queda en una causa de incompatibilidad contenida en el artículo 4 del Código Notariado y ya no puede ejercer su función con causas particulares, ¿verdad? En función particular. Yo no sé si les comenté, formo parte de la Comisión Nacional Registral, que tiene su sede pues en el registro de la propiedad. Sesionamos más o menos cada 15 días. Yo fui nombrado por el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y entonces acaba de cambiar registrador de la propiedad, es el licenciado Gabriel Medrano, de verdad un notario de mucho renombre. Fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, presidente del Colegio de Abogados, presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, con una trayectoria en el ejercicio del notariado, una trayectoria excelente, intachable, de mucha probidad, de mucho conocimiento, y por supuesto estoy completamente seguro, ¿verdad?, que con sus calidades de profesional, de su conocimiento, pues creo que de los registradores que han sido nombrados, desconozco los cambios que han hecho, pero por lo menos en el tema del doctor Gabriel Medrano, pues definitivamente ha sido pues un buen nombramiento que va en búsqueda precisamente de prestarle un mejor servicio a los usuarios del registro de la propiedad. Con esta tecnología de lo digital, pues se está tratando la manera de cada día irle prestando mayor celeridad a todos los procesos notariales. Muy bien. Bueno, ya terminé con la administrativa, la registral. Nos quedan 5 minutos para hablar de la judicial y de la notarial. Y yo creo que con esto estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy, para que el día lunes en presencial ya podamos ver nosotros el tema de la responsabilidad. El día lunes vamos a ver el tema de la responsabilidad y ya vamos a ir desarrollando los siguientes temas. Bien. En el tema de la judicial, compañeros, la fe pública judicial, en el tema de la fe pública judicial, pues quiero comentarles en el tema de la fe pública judicial, solamente quiero leerles 2 aspectos importantes. El artículo 28, para que ustedes lo tengan, ¿verdad? El artículo, y lo leamos, el artículo 28 del Código Procesal Civil y Mercantil dice:
El secretario asistirá al juez con su firma en todos los casos en que deba dictarse resoluciones o levantarse actas. En defecto del secretario podrán actuar 2 testigos de asistencia. Este es el tema de que se le está, digamos, una fe pública que le corresponde a los secretarios de los tribunales en este tema. El artículo 29 también dice que el secretario tenga a su cargo la expedición de certificaciones, él es el que va a tener la fe pública. Y por supuesto también, digamos, este otro artículo, yo siempre lo he pensado, ustedes díganmelo, dice que la fe pública le corresponde, le es inherente, única y exclusivamente a los funcionarios públicos, no a empleados públicos. Pero entonces pregúntense ustedes, cuando al notificador se le está delegando la fe pública, ¿sí? Y un notificador es empleado público, ¿verdad? Entonces, él si tiene la fe pública, tiene una fe pública para hacerlo constar. El artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil dice: toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador, dice, dará fe de ello y la notificación será válida. ¿Qué le está, digamos, confiriendo ese artículo o delegando ese artículo al notificador? Le está diciendo que el notificador tiene fe pública y dice, y será válida. ¿Por qué? Por esa presunción legal de veracidad que se le confiere al notificador. Artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, entonces este es el del judicial, pero hay 2 artículos muy importantes también que quiero que lo leamos. Y se refiere al artículo 172 y 173. Por favor, estos artículos, leerlos y estudiarlos. Siempre lo pregunto, siempre, en cualquiera de las variantes, pregunto algo relacionado con estos 2 artículos. Por favor, dice: copia certificada. Se comprende bajo la denominación de copia certificada, también se le denomina o certificación, la que se extiende a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, y cuya autenticidad, dice, certifiquen los secretarios de los tribunales. En las copias certificadas o certificaciones se consignará el valor del empleado. Y miren la 173, el artículo 173, copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad, dejando razón en los autos. Este artículo es importante, ¿verdad? La copia secretarial, artículo 173, le confiere a los secretarios de los tribunales, cuando fueren notarios los secretarios, les confiere la fe pública judicial. A ellos les corresponde precisamente artículo 28, artículo 29 del Procesal Civil y Mercantil, artículo 67 del Procesal Civil y artículo 172, 173 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí estamos hablando nosotros de a quién le corresponde la fe pública judicial. Y por último, compañeros, ya para terminar, tenemos la fe pública notarial, también llamada extrajudicial. Preguntan ustedes por qué le llamamos extrajudicial, porque así lo dice y les va a quedar como tarea. Búsquenlo en su Código Procesal Civil y Mercantil, donde dice proceso sucesorio, intestado o testamentario extrajudicial o ante notario. Y creo que de ahí viene precisamente el por qué le decimos nosotros extrajudicial, porque está fuera de los órganos jurisdiccionales, pero su competencia se le corresponde al notario.
Nosotros los notarios tenemos fe pública para llevar todos aquellos procesos de jurisdicción voluntaria en vía notarial, determinación de edad, cambio de nombre, rectificación de partidas de nacimiento, lo que es el patrimonio, constitución del patrimonio familiar, reconocimiento de preñez y parto, la ausencia de que es mixta, ¿verdad? Y también la disposición y gravámenes de bienes de menores de edad, que lo podemos nosotros llevar y hacer ese trámite que corresponde. Por eso, en el tema de la fe pública notarial, pues ahí sí, ¿verdad, compañeros? Por eso es tan breve podérselos explicar a ustedes, porque precisamente cuando les hablo yo de esta fe pública notarial es porque nos corresponde a nosotros los notarios. Yo, como notario, tengo mi fe pública notarial. Y que me digan, mire, ¿usted tiene fe pública extrajudicial? Sí, así me lo dice la ley. Y es extrajudicial, pero a pesar de ello, dentro del procesal civil y mercantil, a mí me facultan para que yo sea auxiliar del notario, para que yo pueda notificar, para que yo pueda cumplir con un requerimiento, y entonces tengo mi fe pública notarial dentro de un procedimiento civil. Y tengo mi fe pública también notarial o extrajudicial cuando llevo trámites de jurisdicción voluntaria en la vía notarial. Por eso es, y concluyo, ¿verdad?, diciéndoles que el notario es a quien le corresponde su fe pública extrajudicial. Puedo preguntar, ¿verdad? La fe pública extrajudicial le corresponde a aquellos secretarios de los tribunales del organismo judicial, ¿falso o verdadero? Es falso, ¿verdad? Porque le corresponde esa fe pública extrajudicial única y exclusivamente a los notarios. Bien, compañeros, muchísimas gracias. Gracias de verdad por su tiempo. Miren que se nos pasó, empezamos 6 menos cuarto. 5 minutos del problema del sonido, ¿verdad? Pues empezamos 6 menos 10 y estamos terminando prácticamente 1 hora 25 minutos. Por eso mi agradecimiento, por eso especialmente de que hayan estado viernes, llegaron a conectarse más o menos 240 alumnos, que es en promedio la mitad de las 2 secciones, pero yo les agradezco, ¿verdad?, que hayan estado aquí. Primeramente Dios, el día lunes los voy a ver de manera presencial, los voy a poder saludar antes de que nos vayamos de descanso para la Semana Mayor, y así que va a ser para mí miren, yo de verdad, yo honestamente no quería decirles o hablarles, ¿verdad?, ahorita de que no hay clases, porque decirles no hay clases sin tener la certeza, pues podría causar el problema de que no vayan a llegar ustedes. Yo tengo el rumor de que no van a haber clases. Precisamente me contaba alguien que en la Facultad de Agronomía el día de ayer y hoy pues cerraron la facultad del Honorable Comité de Huelga, ¿verdad?, estos muchachos, en virtud de que en años anteriores, esta semana que viene, no tienen clases, no tenían actividades en el tema de la antes de la pandemia, y ellos quieren continuar de esa manera. Sin embargo, creo que les iban a hacer algunos laboratorios, y eso creo que es la protesta de ellos, de que esta semana que viene no hay clases, ¿verdad? Sé que el miércoles está lo del Rey Feo, el jueves no sé qué celebración hay, y el viernes definitivamente ya no. Pero de todas maneras, si la suspensión de clases yo me enterara antes de las 5 de la tarde, pues yo inmediatamente les mando un mensaje por Facebook, ¿verdad?, y no tendríamos clases. Pero yo sí voy a estar el día lunes ahí tipo, ¿qué? 5 de la tarde, para que tengamos nuestra clase. Y si suspendieran las clases, pues definitivamente nos estaríamos viendo de manera presencial hasta el día, creo que es el 1 de abril, si no estoy mal, 1 de abril, de siguiente lunes de Semana Santa. Pero de todas maneras estemos pensando que sí van a ver, ¿verdad? Pero si ustedes supieran algo, también me lo hacen saber, y si yo sé algo, pues inmediatamente se los hago saber, ¿verdad?
Les agradezco, compañeros, nuevamente su tiempo y más que todo, ¿verdad? Esta hora y media que pudimos compartir, me preguntaron, ya van a ver cuando veamos el protocolo, va a ser una maravilla la cantidad de preguntas que vamos a tener aquí y lo que yo voy a platicar con ustedes. Muchas gracias, bendiciones para ustedes, toda su familia, muy feliz fin de semana, descansen por favor y nos miramos el lunes. Muchas gracias.